DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada, bueno, que anticipa ya prácticamente cerrando el cierre de semana, porque venimos de 2 jornadas de sesiones en la cual se avanzó con temas muy acordados entre oficialismo y oposición, como fue el tema de la justicia en Santa Fe, y por el otro lado también lo que tiene que ver con la presencia del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, en una sesión que tuvo de todo. Tuvo respuestas, tuvo preguntas y tuvo también cruces desde el punto de vista político. Estamos en un momento electoral, estamos en el año 2023, año de elecciones, y por supuesto la presencia del jefe de gabinete se sabía, se entendía por parte de todos los bloques, del oficialismo y de la oposición, que se iba a meter, se iba a colar la campaña también en lo que tiene que ver con la discusión política parlamentaria que se da en el Congreso de la Nación en el marco de esta sesión especial, cuando se da la presencia del jefe de gabinete, que tiene que responder sobre todas las preguntas que tenga la oposición, principalmente, más allá de que hay preguntas del oficialismo, respecto a la marcha del Estado Nacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, como decías, una semana que tuvo 2 sesiones, que ayer hasta la tarde-noche tuvimos la presencia del primer informe de gestión del jefe de gabinete. Así que una semana completita en el recinto, sin tanta actividad en las comisiones, pero sí en el recinto. Claro, y bueno, en parte como señalaba, hoy jueves parece viernes, parece que estaríamos ya cerrando lo que es esta semana, porque es nula la actividad en las comisiones y se espera también muy poca actividad la próxima semana, que es una semana corta, pero bueno, un balance positivo en torno a las 2 sesiones que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, semana corta la que se viene, pero ya se piensa en las próximas. Sí, yo no sé si se piensa demasiado, Fer. ¿Qué querés que te diga? Me parece que ya lentamente la labor parlamentaria va a empezar a decrecer. Lo único que va a mantener la luz prendida de las comisiones o de la actividad parlamentaria va a ser la Comisión de Juicio Político, con la intención del oficialismo de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por de pronto acusarlo, ¿no? Emitir el dictamen, todavía no hay fecha, lo estuvimos cubriendo de manera muy exhaustiva aquí en Diputados TV, pero lo cierto es que por ahora es el único tema que hoy asoma en el horizonte. Ya como hemos visto y lo estamos viendo, ¿no? en todo lo que es el escenario informativo y mediático, ya se está imponiendo el calendario electoral, ¿no? Sí. Recordemos que quedó pendiente la visita de Germán Garabano, del segundo de Santiago, la Comisión también, de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político, y la posible audiencia por el tema de coparticipación, que también incluía la presencia del ministro Guado de Pedro, de Carlos Zanini. Es decir, si juntan esas citaciones pendientes en un solo día, va a ser una jornada con presencia importante. Claro. Pude cruzar unas palabras con la presidenta de la comisión durante la sesión del martes, y me aseguró que la intención del oficialismo es convocar esa comisión la semana siguiente a las fiestas de Pascua, a la Semana Santa, el día jueves. O sea, retomar esa semana
el tratamiento en comisión. Claro, y retomar también lo que es el tratamiento los días jueves, que algo que ya la Comisión de Juicio Político ha adoptado como momento y como día de trabajo legislativo en esta Cámara de Diputados. Martes 11. Martes 11, bueno, el martes 11. Puede llegar a haber novedades en los próximos días en torno a los impulsos que el oficialismo le va a dar a algunos proyectos, más allá de lo que vos bien señalas, Laura, de hoy por hoy en lo que tiene que ver con la agenda del oficialismo está el juicio político a la Corte como uno de los temas centrales. El proyecto de ley de agroindustria. Hay intereses, hay muchas intenciones desde el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, que este proyecto avance rápidamente en este Congreso Nacional. Prácticamente lo volvió a reclamar el presidente estando en los Estados Unidos. Fue un tema de discusión, o por lo menos de tenerlo en la mesa de los temas analizados entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos en Washington. Imagino que también otro de los temas, no sé si lo trabajaron en Estados Unidos, Fer, pero un tema que también genera bastante interés a nivel internacional es la nueva ley de lavado de dinero. Porque, bueno, hay que, digamos, la intención del oficialismo es que a partir de ese proyecto, digamos, adaptar los estándares de la ley de lavado de dinero a lo que justamente está solicitando el GAFI, que va a mandar una misión justamente creo que a mediados de este año, para ver cómo está la Argentina en lo que tiene que ver con los estándares normativos de lucha contra este flagelo, digamos, contra este delito. Y bueno, es un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo hace casi, creo que un año más o menos, ¿no? Lo envió el año pasado. Lo envió el año pasado, con lo cual ahí también hay una mora importante del Congreso. Habrá que ver si efectivamente, porque había un cierto acuerdo entre oficialismo y oposición para justamente avanzar en un tema que creo que a Juntos por el Cambio también le debería interesar, digamos, si se imagina gobierno y ellos siempre están, digamos, atentos exactamente a su inserción en el mundo, es una iniciativa que me parece que ellos también deberían convalidar. Por ahora no hay llamado a comisiones para avanzar en este tema, pero imagino yo que debiera estar al tope de la agenda. Hubo una reunión informativa con funcionarios de la UIF. Exacto, el año pasado. Juntos por el Cambio, creo que el diputado Pablo Tonelli, uno de los que hizo algunas observaciones que el oficialismo dijo que las iba a tomar como para analizarlas, y se debería haber tratado con asesores la posibilidad de esas observaciones que hicieron desde la oposición para avanzar. Y un poco fue señalado ese proyecto en el marco de la cuestión de Santa Fe, de cómo combatir el financiamiento de las bandas narcos, avanzar en ese tipo de legislación que también está pendiente en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí tenemos imágenes a la izquierda de la pantalla, que es la presencia de Agustín Rossi en la Cámara de Diputados de la Nación. Primer informe que brinda el jefe de gabinete ante el Parlamento Nacional, en este caso la Cámara de Diputados. Si todo transcurre por los carriles normales, abril será el mes en cual el jefe de gabinete irá al Senado Nacional. ¿Qué balance hace cada uno respecto a lo que dejó Agustín Rossi? Bueno, primero que se trató de una exposición de un jefe de gabinete claramente con mucha experiencia parlamentaria, que en ningún momento se lo vio leer de las anotaciones, algo que los jefes de gabinete anteriores, los más próximos, eran bastante normal verlos leer sus discursos o los datos para las respuestas. Eso hizo mucho más dinámica el ida y vuelta con los diputados, o bastante diálogo por momentos, en el momento de los cruces con la oposición, y un par de ejes centrales que estuvieron presentes más en el momento de las respuestas que en el discurso inicial, que fue claramente la situación económica, inflación, el tema del canje de deuda y los bonos, la última medida del fuerte del Ministerio de Economía, Santa Fe y la cuestión de los derechos humanos y los discursos de odio, que también generó muchos ida y vuelta con los diputados de la oposición. Para mí esos cuatro fueron los cuatro ejes principales de la jornada de ayer del discurso y la presentación de Agustín Rossi. Laura, parecería o daría la sensación que quien quiso venir al Congreso fue Agustín Rossi más que ser citado por los diputados nacionales.
se lo vio muy distendido, Claro. por lo menos suelto de cuerpo al jefe de gabinete Agustín Rossi, fue jefe de bloque del oficialismo durante 8 años, con lo cual conoce como pocos lo que es la dinámica parlamentaria, conoce muy bien dónde pegarle a la oposición, dónde sacarlo de las casillas, y bien que lo logró ayer, porque bueno, hubo momentos de cruces fuertes entre Rossi y determinados legisladores de la oposición. Ahora, ¿qué puedo sacar en limpio de lo que pasó ayer? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Lamentablemente, las exposiciones de los jefes de gabinete ante el Congreso o se han convertido en sesiones muy anodinas, donde la verdad arrojan poco y nada de novedad o de medidas que se puedan anticipar de tipo parlamentaria, ¿no? Sí. Para los siguientes meses del año. Como tampoco vi, digamos, sobre todo en el caso de Agustín Rossi, demasiado énfasis en dar un informe de gestión. Se dedicó más bien a dar un discurso político, un discurso partidario, un discurso de defensa política de la gestión, con muchas chicanas a la oposición, ¿no? Permanentemente comparando cuestiones, digamos, de la gestión con lo que hizo Macri, el ápero Macri, estuvo presente. Sabía dónde pegar, sabía dónde meter la cuña, y eso exasperó a muchos dirigentes de la oposición, que también hicieron su show, ¿no? Porque claro. si Rossi vino a hacer su show, como de alguna manera tratamos de describirlo acá, porque tenía ganas de venir, la oposición también vino a eso, vino a buscar las cámaras, a buscar el tuit, con discursos grandilocuentes, de críticas al gobierno nacional, a la gestión económica, etcétera, etcétera. La verdad, ya no sé si, digamos, resulta ya muy redundante, ¿no? Pero decirlo, pero el comportamiento de Fernando Iglesias sentado al lado del jefe de gabinete, todo el día, digamos, marcándole el paso con frases, sí, que con chicanas, tratando de, ¿viste?, de hacerlo trastabillar, poco serio por parte del diputado del PRO. La verdad, no era grato, sobre todo para quienes tratamos de escuchar. Mucho el discurso, sí. Interrumpía mucho el discurso. La verdad es que uno trata de escucharlo con cierta atención al jefe de gabinete para justamente tratar de ver por dónde va. La primera vez había cierta novedad en que... Sí, exacto, pero ver todo el tiempo que estaba tratar de meterle una zancadilla, ¿no? Claro. Ese era el propósito de Iglesias, que bueno, ya es un comportamiento habitual y que a muchos ya tiene cansados. De hecho, el jefe de gabinete, de no haber tenido la paciencia que tuvo Rossi, no diría la paciencia, el ejercicio político que tiene Rossi, quizás uno ya se hubiera levantado y se hubiera ido, pero bueno, Rossi tuvo... Pero también Rossi hizo su parte, ¿no? Sí. A lo que voy es que hubo de las dos partes, de política, de las dos partes hubo una intención de chicanearse mutuamente para convertir la sesión en lo que verdaderamente fue un show. Y después la figura de estos informes, que desde cuando los bloques, esto incluye a todos los bloques, ¿no? En este caso puntualmente cómo está configurado el oficialismo y la oposición, pero puede entrar en cualquier otro periodo parlamentario en donde el actual oficialismo es la oposición reclama mucho que venga el jefe de gabinete, pero hace las preguntas o toma los tiempos y después queda la mitad del recinto vacía, ni siquiera está completa la parte del oficialismo. Se va vaciando, las últimas horas quedan con muy pocos diputados presentes, se va desdibujando con el correr de las horas. También se repiten mucho las preguntas y eso hace muy reiterativo cada participación del jefe de gabinete. Es como que no colabora mucho tampoco el mecanismo con el que se terminan realizando, ni el interés que demuestran los propios diputados de la presencia del jefe de gabinete. Claro. Esta es la primera vez, era una novedad, hace mucho que no se hace. Imaginemos si se hace intercalado todos los meses, cuando ya es la sexta vez que viene el jefe de gabinete, el interés o de la novedad que puede llegar a decir
está bastante licuada. Seguro, sí, y si seguimos, si los carriles normales marcan que el jefe de gabinete va a venir cada mes al Congreso alternando las cámaras, en mayo tendría que volver a la Cámara de Diputados y estamos ya en un mes de cierre de listas, en el medio de las elecciones que también se van desarrollando para esa fecha, elecciones desarrollando en diferentes provincias con diferentes resultados electorales a favor y en contra del oficialismo o a favor y en contra de la oposición. Y estamos más cerca de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más cerca de las PASO, y esto quiere decir que estamos mucho más recalentados con la campaña electoral. Pero bueno, ahí lo estamos viendo a la izquierda de la pantalla, Agustín Rossi en el recinto de la Cámara de Diputados. Después de su exposición brindó conferencia de prensa y Agustín Rossi, el jefe de gabinete, habló de esta manera. Bueno, dio un balance de los logros y objetivos del gobierno y también el balance de sus posiciones y el comportamiento especial de la oposición. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores, que estaban centrados, como presuponíamos, en las cuestiones de la inflación, explicar las últimas dos medidas que tomó el Ministerio de Economía, las dudas que existían sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también algunas preguntas sobre la cuestión de seguridad. Después, lo que pasó en el marco de la sesión, he estado 10 años en esta Cámara, conozco su funcionamiento, nada de lo que sucedió me pueda sorprender. Sí, como dije ante la intervención de algún diputado, nunca me habían, en tan pocos minutos, me habían insultado tanto. Pero nada más que eso. Por ejemplo, el diputado Negri dijo que era como un ejemplo del relato de la posverdad, de su exposición aquí, y después también cómo sigue. Esta fue su primera exposición en el Congreso como jefe de gabinete, si está previsto también y cuándo que concurra al Senado Nacional. Bueno, el mes que viene voy a ir al Senado, seguramente la semana que viene estaré presentando la nota. Voy a tratar de cumplir con lo que marca la Constitución Nacional e ir un mes alternadamente a cada una de las cámaras. Nosotros hicimos una presentación que tiene una cantidad de elementos que son claramente descriptivos de la actual situación en la cual vive la Argentina, y también hay una cantidad de elementos que me parecía que había que ponerlos en consideración y que el enojo de algunos diputados de la oposición tiene que ver fundamentalmente porque no quieren escuchar lo que no les gusta. Entonces, como no quieren escuchar lo que no les gusta, se enojan, intentan interrumpir, intentan desequilibrar la presentación, pero creo que finalmente lo que quisimos transmitirle a los diputados se lo pudimos transmitir más que adecuadamente. ¿Se lleva alguna idea de todo esto, de lo que está pasando acá, respecto de cómo le llega a la sociedad cuando usted viene a rendir cuentas y al mismo tiempo se encuentra con este estado bastante lamentable de los diputados que no están honrando la Cámara? No quiero vertir ninguna opinión sobre lo que sucedió, ¿no? Sí me parece que... Sí, me costó en un momento hacer un esfuerzo para comunicar lo que quería comunicar porque, vuelvo a decir, parece que a los bloques opositores o a un bloque opositor específicamente solamente están predispuestos a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Cuando uno contesta preguntas o hace exposiciones que no van en el sentido que ellos piensan, se enojan. Bueno, y esto fue lo que sucedió. Pero independientemente de eso, independientemente de las distintas valoraciones, finalmente se pudo conducir la sesión, la presidenta de la Cámara pudo conducir la sesión para que la sesión termine adecuadamente como tenía que terminar. Perfecto. Rossi, muchas gracias. Ana Laura Márcico, de Agencia Telam. Le hago una consulta. Usted, uno de los temas que recuperó fue la violencia política que vivió la vicepresidenta de la Nación con el intento de magnicidio.
Paralelamente, actualmente, un senador de Estados Unidos acaba de pedir la investigación y la sanción a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Quería saber qué opinión le merece. Bueno, rechazo absolutamente las expresiones de este senador de los Estados Unidos. Me parece que es una interferencia en los asuntos internos de la Argentina absolutamente inaceptable. La verdad es que cada uno de los países tienen que involucrarse en las cuestiones propias de cada uno de sus países. Inapropiado en términos institucionales y absolutamente condenatorio desde el punto de vista político. No tiene nada que opinar sobre el rol de la vicepresidenta de la Nación, sobre la cuestión de la vicepresidenta de la Nación, que además nosotros claramente hemos dicho que aquí en la Argentina existe el mecanismo del lawfare, y ese mecanismo del lawfare hace tiempo que apuntó a la persecución política / judicial sobre la vicepresidenta de la Nación. Bueno, ahí estaban las explicaciones, la conferencia de prensa de Agustín Rossi, el jefe de gabinete, después de dejar el recinto de la Cámara Baja. Ya anticipó, la semana que viene se va a comunicar con el Senado Nacional, tratarán de coordinar, ya poner fecha para ir al Senado. La idea es cada mes ir alternando las cámaras, tal cual lo establece la Constitución Nacional. El tema es que vamos a ir metiéndonos cada vez más en lo que es este año electoral, el año de campaña política, y por supuesto ahí veremos cuáles son los tiempos y las posibilidades y los acuerdos políticos para tener la presencia del jefe de gabinete aquí en el recinto de la Cámara Baja. Cambiamos de tema y seguramente vamos a seguir también hablando de este tema, porque ahora nos vamos con nuestra primera invitada a la provincia de Tierra del Fuego. Diputada Mabel Caparrós, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, no, yo decía cambiamos de tema, pero ya estábamos conectadas con usted para pedirle en primer término también una opinión, una reflexión de lo que dejó la presencia del jefe de gabinete aquí en la Cámara de Diputados. A mí me pareció una buena exposición, respondió todas las preguntas, con muchas dificultades, porque la oposición se había transformado, realmente parecía un partido de fútbol, ¿no? Es decir, como gritaban, y cuando se cansaron de gritar se fueron. Yo conté cuántos diputados quedaron, 15 diputados de la oposición sentados, a los cuales les interesa y ya lo están comprometiendo para dentro de un mes y medio al jefe de ministros y al jefe de gabinete. La verdad que es contradictoria, ¿no? Yo creo que estamos atravesando un momento muy difícil, porque recién hablabas del tema del proceso electoral. Yo creo que está en marcha el proceso electoral. Saben que Agustín Rossi ha sido colega, ha sido diputado, que conoce mucho del funcionamiento de la Cámara, que no podría haber nadie más respetuoso del funcionamiento de la Cámara que alguien que conoce de adentro y ha sido jefe de bancada además, ¿no? Sin embargo, ayer, bueno, hasta lo insultaron en el medio de su exposición, cuando en realidad vino a contar, pero, digamos, un país tiene historia, nada se da por casualidad, no se da por casualidad que estemos en una crisis brutal que nos tocó a nosotros porque la gente con el voto le dijo no a Juntos por el Cambio, no más a Macri, y nos eligió a nosotros para gobernar en un mar de dificultades ajenas, como fueron la pandemia, las guerras, la sequía, todo lo que sabemos, los males que nos están pasando, e internas, ¿no? Dificultades internas. Entonces, en medio de esta situación, nos tocó gobernar con todas las dificultades que sabemos. Sin embargo, bueno, Juntos por el Cambio se comporta con una actitud permanentemente de hacer campaña política de las bancas, que a mí me parece legítimo, pero digo en un marco de respeto, no en lo que fue ayer, en un esfuerzo por el jefe de gabinete por explicar. Creo que lo logró porque respondieron todas las preguntas. Creo que quedaron 2 preguntas que dijeron que las iban a contestar por escrito. Me parece que no ayuda a la democracia uno cuando se pone a pensar que han pasado 40 años de esto, ¿no? Yo tengo una hija que nació con la democracia, es madre, creció, fue cambiando, dejó, digamos, todas las dificultades que un niño cuando va creciendo. Hoy es mamá, hoy tiene su trabajo, es una mujer que va
digamos, creciendo como persona en el mundo. Y digo, la democracia debería haber seguido el mismo curso, ¿no? En estos 40 años, mi hija nació el 12 de octubre del 83, ahí nomás. Y yo digo, tantas cosas pasaron en todo este periodo, tantos dolores, tantos fracasos, y seguimos como en esto, ¿no? Esta cosa en la Cámara de Diputados casi de cancha, casi, pero además no es el folclore de la política, hay una violencia y una bronca cuando se dicen las cosas desde la oposición, por lo menos es lo que siento, y por supuesto generan reacciones de respuesta en el bloque nuestro. Ayer creo que para quien fue complicada la sesión fue para la presidenta de la Cámara, que lo hizo muy bien porque es muy difícil, digamos, en un grupo, digamos, me parece el bloque opositor, que sienten que está ganando las elecciones como una rareza, porque yo he militado toda la vida de política, cuando uno está ganando las elecciones está muy tranquilo, ¿no? No suceden estos escenarios tan agitados como el de ayer. Bueno, pudo lograr que el jefe de gabinete contara lo que vino a contar, explicara lo que vino a explicar, qué es la situación del país, las respuestas que se han ido dando y cómo se ha venido trabajando. Y pudo lograrlo la presidenta de la Cámara, por lo tanto mi reconocimiento también a ella, no solo a Rosy, sino también a la compañera Cecilia Moró, que le tocó la difícil ayer, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Ahora, le pregunto por el contenido del discurso. La oposición objetó la ausencia de algunos puntos que consideran claves, que son la cuestión económica, la inflación, sobre todo en el discurso que abrió la sesión de parte del jefe de gabinete. ¿A usted no le pareció que faltaron esos pasajes, esos aspectos a señalar? Mirá, no hay mucho para explicar respecto a la inflación. Se está dando una cantidad de medidas del Ministerio de Economía, se están llevando adelante acciones que hasta ahora no han sido exitosas, no han dado resultados. Recién yo escuchaba los índices de pobreza en niños menores de 15 años, ¿no? Que sacaron el INDEC. Claro, es gravísimo, pero esto está atado a la inflación, lo sabemos todos. Y ahora yo hago una contrapregunta a esto. No tenemos un gobierno que está haciendo un enorme esfuerzo, lo sabe la oposición y lo sabe el oficialismo, tomando medidas para tratar de resolver el tema inflacionario. La oposición dice tener la respuesta. Bueno, ¿por qué no adelantamos los tiempos y esta respuesta en un ámbito de preocupación por el país? Yo no la tengo, digo, ¿no? Seguramente ellos que son expertos, porque hay economistas muy importantes dentro de la Cámara que pertenecen a Juntos por el Cambio, ¿por qué no dan esta respuesta? No ayudan al gobierno a resolver estos temas, y no, en lugar de estas acciones. Ayer fue la queja por la falta de respuestas del jefe de gabinete, hoy en el Senado de la Nación, porque no se pusieron de acuerdo con los temas, no se trató el colseno, no se trataron un montón de temas vinculados a esto que tanto les preocupa a ellos, que son las infancias, ¿no? Que ayer lo planteaban algunos de los 15 diputados que quedaron sentados escuchando al jefe de gabinete por parte de Juntos por el Cambio, expresaban por las infancias. Hoy no estuvieron sentados dando esas respuestas en una cantidad de temas vinculados a resolver el tema infancia que se trataban en el Senado. Yo digo, estas contradicciones, no sé, tendrán que ver con la campaña, tendrán que ver con otros tiempos políticos que son difíciles de comprender. A mí me parece que se ha corrido de la importancia del país como país y se está haciendo lo que cada espacio cree que es el mejor escenario para llegar a ganar una elección. Creo que es esto. Por eso yo ayer tomo con pinzas lo que ustedes dicen de la queja de ellos, ¿no? de la oposición. Esto que mencionaban acerca de que faltaron respuestas. La respuesta está en que se está haciendo lo posible. La respuesta está en que todo lo que se hace en el gobierno nacional es cuestionado por la oposición, que no se encuentra un punto de acuerdo. Es decir, estamos como muy complicados en encontrar esos puntos de acuerdo que necesitamos. A pesar que el día anterior se pudo sesionar, el día anterior ayudaron a que se dieran algunos temas, pero nos está pasando esto con los grandes temas y cuando hay un escenario donde puede hacerse visible alguna exposición para una campaña política, es lo que se está haciendo. Yo no sé si es bueno o malo, me gustaría que las cosas se den de otra manera, no sé, la verdad que no tengo la respuesta por qué se dan esta serie de situaciones. Diputada, quería preguntarle cómo le va Laura Serra de la Nación, de acá Diputada TV. Quería preguntarle por qué se me chispoteó.
No, quería preguntarle porque justamente hablando del discurso que dio ayer, el mensaje que dio ayer el jefe de gabinete, él exaltó los números de crecimiento de la actividad económica el año pasado, de baja de la desocupación, números oficiales. Sin embargo, lamentablemente acaba el INDEC de informar un crecimiento de la pobreza al 39,1%. Usted recién se refería a la cuestión de las infancias. Pues bien, también el número de cantidad de chicos pobres es alarmante, por no decir desesperante. Aquí estaba mirando que se disparó al 54,2%, veníamos de un 50,9% en el primer semestre del año pasado, y esto implica que la cantidad de chicos pobres asciende a 6 millones justamente de niños. Pregunta. Sí, y que varía por franjas por las regiones, por el país. Yo creo que esto está atado indudablemente a la inflación, porque es cierto que hay un crecimiento de la actividad y hay un crecimiento... Pero ahí no hubo una falla del gobierno, discúlpeme, ¿no? Porque es cierto, obviamente el problema de la pobreza tiene que ver con la caída de los salarios producto del alza de la inflación. Ahora, lo cierto es que no hemos visto en estos 3 años y pico de gobierno medidas que, digamos, permitan paliar este dramático problema que es el alza de la inflación. Ayer se lo plantearon al ministro de gabinete, al jefe de gabinete. El jefe de gabinete también dio toda una explicación sobre los problemas multicausales de la inflación, pero lo cierto es que, bueno, no hay ningún resultado hoy. Al contrario, la inflación sigue y se prevé que va a ser cada vez mayor. Sí, la inflación arrancó a crecer, y esto lo saben todos, digamos, creo que fue en el último 2 años del gobierno de Macri, 54% de inflación. Que llegó al 54%. Y no paró de crecer. Que hay variables indudablemente de otro tipo dando vuelta en el tema de la inflación, y que es cierto, no les hemos encontrado la solución, pero no es un tema solo de Argentina. Lo que Argentina va corriendo atrás con los salarios, en el aumento de los salarios, no se llega, digamos, a alcanzar al proceso inflacionario que tenemos. Hace 2 días atrás escuché al presidente de Chile. Lo pongo a modo de ejemplo, porque están todos los países quizás con mucha menos inflación y también desesperados por tratar de pararla, ¿no? Sí. Escucho al presidente Boric, estaba pidiendo al Congreso que se le dé un nuevo retiro de recursos a aquellos que tienen dinero en las AFJP, y el presidente Boric bloqueó el tratamiento de este tema y explicó por qué. Dijo, porque si hay más circulación de recursos, hay un grupo de gente que va a salir a comprar y esto va a aumentar la inflación. Esta fue la explicación que él dio de por qué evita que estos recursos circulen, porque hay gente que no tiene estos recursos en las FJP y va a ser que es la ciudadanía más pobre, y que son los que van a pagar el pato de aquella discusión. Bueno, esto nos está pasando, y yo sé que hay un fracaso porque se están tomando medidas y se está intentando combatir la inflación. La inflación creo que para cualquier país del mundo es una de las cosas más difíciles de resolver. Pero bueno, por ahí lo podríamos hacer entre todos, porque ayer se escuchaba Juntos por el Cambio, parecería como que tienen la solución, ¿no? A resolver. Diputada, y justamente preguntarle... Digo, ¿cómo lo harán? Pregunto cómo lo harán. ¿También con restricciones de circulación de recursos? ¿También con el ajuste del Estado? ¿También cómo lo harán? ¿Cómo plantearán detener el proceso de inflación? Me gustaría escucharlo. Sí, a mí me interesaría, porque justamente usted, como integra la bicameral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, me interesaba mucho porque si bien es cierto que el combate contra la inflación es muy difícil, no lo pudo hacer Mauricio Macri, todo lo contrario, llevó la inflación a niveles, la verdad, siderales, 54%. Tampoco lo puede hacer Alberto Fernández, pero en este contexto tan difícil, digo, ¿no se podría garantizar al menos que este sector etario, me refiero a los niños, niñas y adolescentes, tengan garantizado los recursos que le manda el Estado? Se lo pregunto por qué. Porque ustedes el año pasado, el oficialismo, yo participé porque cubrí para los medios periodísticos en los que trabajo el presupuesto, y ustedes pelearon mucho para que se incrementen las partidas dedicadas a niñez y adolescencia.
Lo pelearon mucho internamente en el bloque, lograron que se reforzaran las partidas. El problema es que cuando salió la decisión administrativa número 1 del presupuesto 2023, esos aumentos que ustedes votaron no están reflejados en el presupuesto. Entonces, sinceramente, es como que uno ve una contradicción entre el discurso ¿no? del oficialismo, del gobierno, de su preocupación, que yo creo legítima en muchos sectores para combatir la pobreza, pero por otro lado veo que el recorte, el ajuste, se aplica sobre los sectores más vulnerables. Y lo estoy viendo con esta cuestión presupuestaria, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ustedes, ¿qué pueden hacer? No, acá hay dos cosas. Primero, estamos en un país que está atravesando una crisis de financiamiento de recursos. O sea, no hay plata, esta es la realidad. O sea, estamos manteniendo herramientas, tratando de acompañar a aquellos que menos tienen con un montón de programas y propuestas de acompañamiento, que esos recursos efectivamente llegan, no becas progresar. Hay un abanico de cuestiones que también están atadas a que van corriendo atrás de la inflación los montos de estos acompañamientos, porque no alcanzan. O sea, en un proceso de inflación estamos hablando del 100%, indudablemente esos recursos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas y se va corriendo atrás con esto. Pero bueno, mientras se está dando la pelea para que crezca el empleo y poder ir insertando gente en el empleo formal, en el empleo con aportes, con contribuciones, como decimos nosotros, para que vayan saliendo de los programas y los planes. No es una tarea sencilla. Nosotros desde el presupuesto planteamos los deseos. Esta es la teoría de la sábana corta. Ustedes fíjense que cuando dimos la discusión por Capital Federal, y nosotros decíamos, es uno de los distritos más ricos de la Argentina, por suerte, es decir, a mí me amo Capital Federal, es uno de los distritos más ricos de la Argentina, y cuando se le quitan un poco de recursos para distribuir al resto de las provincias, fue un escándalo que llevó a la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia le dijo, no, este dinero, sin ver lo macro que es un país que está con muchas dificultades, con mucha pérdida de empleo, salió de la pandemia con una cantidad de pérdida de empleo, ahí hubo herramientas puestas para que tratar de paliar que se perdiera lo mínimo posible del empleo, pero hubo gente que no resistió y cerró sus negocios y dejó gente sin trabajo, y bueno, y hay que volver a reinsertar todo esto, hacia el proceso inflacionario. Sin embargo, no hubo acompañamiento. Nosotros nos dijeron, no señores, a Capital Federal hay que devolverle. Hoy día el índice de Capital Federal, no que ronda el empleo cada 16 y pico de pobreza, en comparación de casi 40 de algunas provincias del país. Digo, cuando uno tiene pocos recursos, yo quisiera comprarle todos los deseos a un niño, pero no me dan los ingresos. Entonces tengo que decir, bueno, no, le compro algo chiquitito y mientras vamos comiendo y vamos comprando el guardapolvo, haciendo las cosas. Claro. Esto es lo que se pide. Sí, un país más racional, un país que donde dejemos de pelear como ayer, que era de una manera tan violenta, tan saltándonos el respeto, y encontrar alternativas. Yo le puedo dar alguna sugerencia, quizás, diputada, porque nada, y esto para cerrar, ¿no? Pero justamente yo ya revisando el informe del jefe de gabinete, lo que responde por escrito, justamente el jefe de gabinete dice que hay 53.000 millones de pesos destinados a ATN. Estaría bueno que parte de esos ATN, esos 53.000 millones, nada más ni nada menos, se destinen a reforzar esas partidas que han recortado, ¿no? Digo, una sugerencia. ¿A dónde crees vos que van los ATN? Ya que estuviste leyendo el informe y todo esto, ¿a dónde van los ATN? A las provincias. ¿Para qué? Para generar algún tipo de movimiento o de obra pública o de escuela o de cuestiones que necesita el interior del país. Eso también genera empleo y genera un movimiento económico. ¿Y si a dónde van los ATN? Porque el ATN no puede ser solo para un comedor, no podemos sostener solo los comedores. En paralelo hay que ir generando la posibilidad de que la gente deje de ir al comedor y pueda comer en su casa con un salario digno, ganado por su trabajo, en blanco, con sus aportes. Eso para sería lo obvio, sí. Bueno, es esto, los ATN, ¿dónde crees que van? Los ATN son para esto, van a las provincias, entran a través de los gobiernos provinciales y se le puede seguir el rastro tranquilamente a los ATN. ¿A qué provincias van? ¿Dónde se invierten? ¿Para qué son? Y las provincias sostienen también parte de esta pobreza a través de los comedores en las escuelas, los comedores en las escuelas secundarias.
pero no es lo que debemos querer. Nosotros debemos querer que la economía crezca con empleo en blanco, con empleo digno, como tienen ustedes, como tengo yo. Es decir, con un empleo que nos permita vivir con dignidad a todos, ¿sí? No solo un grupo de privilegiados. Mabel, queda claro que sin dudas esta situación inflacionaria, si no hay acuerdos entre oficialismo y oposición, es imposible atacarla de fondo. Es necesario... Yo no creo que... Yo pienso, te digo, si ganara Juntos por el Cambio en diciembre, si ellos tienen la herramienta, lo digo desde la ignorancia de la economía quizás, ¿no? Digo, si tienen la herramienta para ver cómo se resuelve esta problemática que hoy nos afecta y nos atraviesa como país, trabajémosla juntos, muchachos, porque también si ellos ganan en diciembre van a tener el mismo problema. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Me parece que esta es la generosidad que en estos 40 años de democracia todavía no encontramos quienes formamos parte de la vida política de la Argentina. Mabel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Mabel Caparrós, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. La diputada nacional haciendo un poco también el balance, ¿no? de lo que va a ser, de lo que fue en torno a la presencia de Agustín Rossi aquí en la Cámara de Diputados y lo que sería importante e interesante, el planteo que hace la diputada, de avanzar en acuerdos políticos, en acuerdos económicos, en acuerdos de Estado, en definitiva, entre oficialismo y oposición para poder contrarrestar, en definitiva, lo que es esta situación inflacionaria que vive hoy nuestro país. Estamos en medio de un momento electoral, es un momento también de propuestas, es un momento de debates, de discusiones, pero también es un momento de que la dirigencia política tenga entendimientos para avanzar principalmente en lo que tiene que ver con la lucha contra la inflación que perjudica a todos, oficialistas, opositores, a todos por igual. Vamos a saludar a nuestro nuevo invitado del día de hoy, que es el diputado Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda. Nicolás, buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, es verdad que estamos en un momento de clima electoral, pero también puede haber un momento en el cual, digamos, bueno, hay un entendimiento, una base de temas como para ponerse de acuerdo, entre ellos el tema económico y la inflación. Bueno, me parece, a ver, creo que tenemos miradas muy distintas y por eso nosotros sostuvimos cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solamente que era inflacionario, sino que eso iba a traer consecuencias en los ajustes que iba a implicar para los trabajadores, los jubilados, los sectores populares. Y bueno, las dos coaliciones mayoritarias aprobaron ese acuerdo. También, más allá de cómo votaron, los sectores liberales de Milei y Espert en realidad quieren un ajuste aún más duro, ¿no? del que se está aplicando. Entonces digo, el consenso ahí vos lo viste con claridad y me parece que en ese sentido la izquierda tiene un planteo y un enfoque totalmente diferente. Por ejemplo, el tema inflacionario. Primer medida que habría que tomar es aumentar jubilaciones, salario, y el gobierno hace lo contrario, porque vos fíjate que no solamente tomaron la medida en el 2019, apenas asumió el gobierno, de suspender la movilidad, que por primera vez le iba a otorgar un aumento por encima de la inflación a los jubilados después de perder cerca de 20 puntos bajo el gobierno de Macri, sino que dieron aumentos por decreto que quedaron por debajo en muchos casos, claro, ¿no? Luego la nueva fórmula de movilidad, donde nosotros propusimos una cláusula de garantía por inflación, aunque no era nuestro planteo la fórmula, obviamente, pero dijimos, bueno, pongan al menos una cláusula de garantía para que ningún aumento esté por debajo de la inflación. Nos dijeron, no hace falta, no es necesario porque esta fórmula es nacional, popular, etcétera. Vos ves que tienen que otorgar bonos, que no van para todos los jubilados, ¿no? Para los que cobran las mínimas, porque la fórmula da por debajo de la inflación, si no, ¿para claro, qué van a otorgar los bonos, digamos? Entonces, está claro, y lo mismo ha pasado con los salarios, ¿no? O sea, los salarios han perdido enormemente.
con el gobierno de Macri, obviamente, pero este gobierno llegó diciendo, bueno, eso va a quedar atrás, el ajuste, la pérdida de salarial de los jubilados, esto va a ser diferente, bueno. Y no ha sido así, digamos, se ha seguido beneficiando a los especuladores. De hecho, lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, digo, sí. Lo vimos ayer con el jefe de gabinete. Ahora, hablando del jefe de gabinete, vos bien, Nicolás, lo planteás y vamos a introducir este tema, porque también estábamos acá viendo y discutiendo, en definitiva, si sirve la manera en que el informe de gabinete se da aquí en el Congreso de la Nación. Primero en este caso, apenas asumió Agustín Rossi, ya tomó la decisión de venir al Congreso, pero a veces asume un jefe de gabinete y pasan meses y meses y los jefes de gabinete no vienen al Congreso. En este caso, Agustín Rossi vino. ¿Les respondió a las preguntas que quiso el Frente de Izquierda? Mirá, primero tenemos un problema de que las respuestas nos las otorgaron a las 11, 12 de la noche del día anterior, ¿no? Habitualmente antes se entregaban unos días previos para poder ver si lo que vos preguntaste te respondieron, si te respondieron insuficientemente algunas partes, otras no, para en la sesión de interpelación vos puedas tratar de volver a esos temas o no, si ya fueron saldados, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, digo, las respuestas fueron reafirmando las políticas del gobierno, digo, ¿no? Me parece que ahí hay que ser contundentes. Por ejemplo, el tema de Perú, nosotros le consultamos al jefe de gabinete Agustín Rossi por qué el gobierno no desconoce al gobierno golpista de Dina Boluarte en Perú, ¿no? Y nos contestó con evasiva, diciendo, bueno, nuestra posición es que la represión no estamos de acuerdo y demás. Bueno, pero ¿por qué se recibió el representante de ese gobierno en la CELAC aquí? No se puso ni siquiera un renglón, una palabra sobre este golpe. Y ha habido movilizaciones enormes, 70 asesinados por las fuerzas represivas, digo, ¿no? Entonces, no tuvimos la respuesta. Claro. Te doy ese ejemplo, sí, ¿no? Sí. Después, inclusive sobre el tema, otros temas, superávit comercial, 45.000 millones de dólares bajo este gobierno. Fue una respuesta general sobre el problema de la matriz productiva de la Argentina, pero el peronismo gobernó muchos años en estas últimas décadas. Entonces, esa matriz productiva, ¿qué hizo el peronismo para modificarla? Pero tampoco nos contestó eso. ¿Qué pasó? Claro. ¿Por qué le dieron los dólares a las empresas privadas para que salden deudas en dólares a un precio de dólar oficial y a los y para pagar deuda con el fondo, con los especuladores privados, ¿no? Y bueno, después no tenés... y eso es una presión, porque si te quedas sin dólares en el Banco Central es una presión inflacionaria. Claro. Y sí le meten la mano al Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES para poner esos bonos en dólares a disposición de los especuladores financieros. Eso es lo que Rossi decía, bueno, es una de las herramientas de la política económica. Bueno, pero vos elegís meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y no tocar a los bancos que han ganado fortunas, a los importadores que hacen maniobras fraudulentas de adelanto de importación y se hacen de dólares al precio oficial, o esto de las empresas, que muchas de esas empresas compraron, se hicieron de dólares con Macri realmente a precios muy baratos, ¿no? Entonces no lo obligan a utilizar los dólares que tienen esas grandes... Estamos hablando de empresas gigantescas, Arcor y demás, ¿no? No estamos hablando de un pequeño comercio, claro. Exactamente. Diputado, no sé cómo vio en general la exposición del ministro Agustín Rossi, más allá de las respuestas que le ha dado puntualmente al bloque del Frente de Izquierda. ¿Qué sensación se queda? Es la primera exposición de Rossi como jefe de gabinete y la primera en mucho tiempo. Sí, bueno, mirá, me parece que, a ver, por un lado, conocemos que el jefe de gabinete es un experimentado orador y ayer trató de utilizar esa facilidad en la oratoria para defender un gobierno que es difícil de defender, digamos, ¿no? Porque, como te decía antes, si vos llegaste diciendo que no ibas a seguir beneficiando a los bancos con la LELIQ y ibas a otorgarle aumento a los jubilados, hiciste lo contrario, que los trabajadores iban a estar mejor, que primero iban a estar los últimos, que volvía el asado, que se llenaba la heladera y todo eso, y no se cumplió. Y por eso hay tanto descontento, ¿no? Que ya se venía expresando. Bueno, es difícil. Por eso él habló de la inversión extranjera directa, habló de la creación de empleo, pero no mencionó que gran parte del empleo generado es empleo informal o el del monotributo social,
precarizado, ¿no? Cada vez la calidad del empleo es menor, ¿no? Y eso lo sufren trabajadoras, trabajadores, que además no solamente tienen que trabajar en peores condiciones, sin derechos, sino que no llegan a fin de mes. Inclusive los que están formalizados, hay un gran porcentaje, ¿no? Hoy vimos el índice de pobreza que llegó a cerca del 40% nuevamente, ¿no? Es una situación que no nombró la palabra pobreza en su exposición, Rosy. No nombró la palabra inflación en la primera exposición. Sí. El Fondo Monetario lo dijo al pasar en un momento, pero tampoco... Entonces creo que si bien es hábil, no puede, digamos, esconder la realidad. Y después, bueno, la otra parte del discurso creo que tuvo más relacionado a polarizar con Juntos por el Cambio, con sectores de la derecha y demás. Me parece que fue el intento también como para llevar la discusión a ese terreno y quedar bien también en los sectores internos, ¿no? De los seguidores de la vicepresidenta y demás. Me parece que fue ese un poco el tono como que tuvo dos partes, ¿no? Una más de números y este discurso del gobierno. Bueno, estuvo Macri, que es verdad, Macri hizo un ajuste muy fuerte y demás, ¿no? La pandemia, es verdad, tuvo la pandemia, ahora, o la guerra en Ucrania. Ahora, eso no justifica, ¿no?, que en vez de tocar los intereses de los grandes grupos empresarios y los bancos y beneficiar a los sectores populares, hayan seguido ajustando a los de abajo, ¿no? Quería preguntarte cómo estás, Nicolás. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vos mencionabas, bueno, se viene el calendario electoral, la campaña, y quería ver cómo se está preparando, cómo se está alistando la izquierda, cuáles son los preparativos, cómo se vienen, digamos, cómo vienen trabajando para esta campaña que se viene, va a haber unidad, va a mantener la unidad, cómo están las cosas. Y después, a propósito de esta cuestión electoral, preguntarte también si vos estarías de acuerdo con que se desdoblasen las elecciones aquí en la capital federal. Viste que se está trabajando en la posibilidad de que haya 2 urnas el mismo día de la elección, una para votar al jefe de gobierno porteño y los legisladores de la ciudad, y otra para votar las autoridades nacionales. Pero me interesaba bien saber cómo se están preparando ustedes como izquierda para las elecciones. Bueno, nosotros, a ver, en el marco de que venimos participando de distintas protestas, de distintos sectores de trabajadores que están reclamando. Bueno, el otro día estuve en Córdoba en una movilización de miles y miles, era interminable, bajo la lluvia, de docentes y trabajadoras y trabajadores de la salud, por aumentos de salarios, por las condiciones de trabajo y también el presupuesto, ¿no?, para educación y salud pública. Hoy estuvieron trabajadores de Mondelez, la ex-Kraft, también reclamando por que hay 300 trabajadores que la patronal quiere despedir, ¿no?, y aumentaron los ritmos de producción. Bueno, en múltiples sectores de trabajadores, de la juventud en los que nosotros participamos en sus luchas, en su organización. Digo, en el marco de que estamos en esa tarea, también obviamente hemos lanzado la fórmula donde mi compañera Miriam Bregman como candidata a presidenta, en mi caso como candidato a vice desde el PTS, uno de los partidos que integramos el Frente de Izquierda. Después hay otras fórmulas que han planteado otros compañeros y compañeras de otras fuerzas. Yo creo que el Frente de Izquierda es una gran conquista, ¿no? Porque hace 10 años, más de 10 años, que hemos logrado unificar a la izquierda anticapitalista, socialista en la Argentina. A veces tuvimos listas unificadas sin necesidad de que en la PASO se diera, fueran con distintas listas. Y otras veces tuvimos que recurrir a las PASO porque no nos pusimos de acuerdo por distintos motivos, ¿no? Así que eso todavía está abierto, ¿no? Hay provincias inclusive donde hemos logrado la unidad y hay otras provincias en las elecciones anticipadas donde habrá PASO en el Frente de Izquierda. Pero lo importante me parece que es que la izquierda utilice esta tribuna electoral no solamente para conquistar puestos de lucha en el Congreso, legislaturas, Consejo Deliberante, sino también para marcar a fuego cuál es la perspectiva y la salida que necesitan los trabajadores en una crisis muy grande y donde aparecen alternativas frente a esta situación, como la ultraderecha de Javier Milei, Esper, etcétera, que dicen, igual Esper ahora va a ir dentro de Juntos por el Cambio. Claro. O sea, siempre dijimos que eran un poco los peones de
de Macri, ¿no? Milei también, porque dijo que en realidad Macri tuvo un acto de grandeza bajándose porque dice, no, bueno, él iba bien en el sector privado antes. Claro, le estatizaron la deuda, Cavallo, que es el ídolo de Milei, estatizó la deuda pública bajo la dictadura, ¿no?, de la familia Macri, entre otras. Y después, bueno, todo lo que sabemos del curro del correo y todas otras cosas, ¿no? Así que le iba bien haciendo todo tipo de negociados y corruptela, digamos, ¿no? Me parece que eso no lo dice. ¿Cómo es la convivencia ahí? ¿Está muy cerca de las bancas? En la última sesión tuvieron... Sí, hubo un altercado fuerte, una fuerte polémica entre mi compañera Miriam Bregman y la diputada Villarruel, porque, bueno, justamente tenemos... ella no es una apologista, digamos, de la dictadura genocida, por eso Miriam le contestó en relación a estas posturas negacionistas, ¿no?, de los 30.000 detenidos desaparecidos que tiene el sector de ultraderecha. Y me parece que, bueno, un poco lo que le comentaba recién a Laura, ¿no?, que nosotros queremos mostrar claramente cuál es la alternativa de los trabajadores y que ahí hay una falsa alternativa, Y ¿no? Nicolás, ¿por qué crees que hoy surge este fenómeno Milei como voto atractivo del voto de la gente con bronca? Y Sí, no que se incluso no se pareciera canaliza. que le compiten al Frente de Izquierda, ¿no? En algunos Sí, sectores. claro. Habitualmente eran ustedes los que capitalizaban esa bronca. Hoy aparece el león rugiente de Milei, ponele, capitalizando o tratando de concitar ese voto. Mira, yo creo que, a ver, en el 2021 el Frente de Izquierda, a pesar de que en las encuestas aparecíamos con 0, o 1%, tuvimos elecciones realmente muy importantes. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hacía 20 años que no ingresaba una diputada o diputado al Congreso de la Nación desde la Ciudad de Buenos Aires de la izquierda anticapitalista. Bueno, con la lista que encabezó Miriam logramos más del 8% de los votos, digamos, una elección importante que nos permitió llegar. En Jujuy el 25% de los votos con la lista que encabezó mi compañero Alejandro Vilca, ¿no?, que logró salir diputado por Jujuy. Increíble. Está acá en la Cámara, ¿no? Buenísimo. Y en la provincia de Buenos Aires, que obtuvimos más de 600.000 votos, con elecciones importantes en La Matanza, con el 10% de los votos, ingresamos al Consejo Deliberante, también por primera vez porque son pisos muy altos, ¿no? Más que para entrar a la Cámara de Diputados. Mirá. O sea, ahí no Claro. quieren que entre nadie, siempre las componendas de los partidos mayoritarios, lo mismo en Moreno, José Cepaz, en Merlo, donde logramos un caudal de alrededor del 10% de los votos, e ingresar concejales, ¿no? Es una elección muy importante y ahí ingresamos junto a Romina del Pla y nos faltó un poco para llegar a meter 3 diputados. Bueno, este apoyo, digamos, que tuvimos, creo que muchos de esos sectores desencantados vinieron a la izquierda, Sí. ¿no? Y el desafío es no solamente que nos sigan apoyando, sino que nos ayuden a organizar a más sectores con la izquierda y a desenmascarar, ¿no? Para sectores, porque yo creo que muchos de los sectores que pueden votar a Milei vienen de Juntos por el Cambio, están desencantados con Juntos por el Cambio. O sea, Milei no le... coinciden en muchas cosas y radicalizan las posturas. Milei no le quita votos a la izquierda. No digo... a ver, ahora, yo digo, un sector importante viene de Juntos por el Cambio. Sí. Después, también hay sectores que pueden venir de otras fuerzas, del peronismo, de la izquierda. Obviamente ahí tenemos el desafío de clarificar, ¿no? Porque hay una confusión. Claro. Hay gente que considera, cuando Milei dice dolarizar la economía, que eso va a significar mejorar el salario. Porque él dijo, de esa manera van a aumentar los salarios. Y hay muchas personas que creen que, bueno, eso va a significar que lo que hoy cobras en pesos lo va a comprar en dólares. Y en realidad, y esto no solamente lo decimos nosotros, dicen economistas que están en las antípodas de nuestras ideas, dicen, no, si vos dolarizás plantear de la dolarización, primero que es bastante difícil hacer en un país donde no tenés dólares, donde se lo fugan, etcétera, pero implicaría una mega devaluación de entre el 1.000 y el 2.500%, previo a poder evaluar esa dolarización. Otros dicen inclusive podría implicar manotear los ahorros en pesos de millones de personas, digamos. O sea, digo, estamos hablando de una situación que sería no de estabilidad, como mucha gente dice, bueno, la inflación genera un gran malestar, el salario no te alcanza, ¿no? Entonces, estas posturas completamente demagógicas, ¿no? A veces, ante la desesperación, puede haber gente que dice, bueno, a ver si... Bueno, no, yo creo que ahí nosotros tenemos el desafío de explicar, y además que Milei tiene la promoción de muchísimos medios de comunicación. Inclusive el Chino Navarro fue bastante claro en que dijo,
no sé qué estamos haciendo, dice, porque le estamos dando aire, y eso está claro, desde el peronismo le estamos dando aire a los sectores ultraderecha para que le saque votos a Juntos por el Cambio. O sea, le dan manija sectores que, yo siempre cuento una entrevista a un empresario, creo que era en esta reunión de Yao Yao, donde dijo, le preguntaron, bueno, pero usted piensa que Milei quiere a Milei como presidente. No, dice, no es serio, dijo, pero sí, él está en los medios de comunicación y dice lo que nosotros queremos hacer, lo que a nosotros nos gusta, reforma laboral, reformas previsionales, o sea, dice desembosadamente eso, ¿no? Ahora, para aplicar esos planes, ¿no? Como lo dijo mi compañera Miriam Bregman el otro día en esta polémica, necesitas realmente aplicar una política represiva muy fuerte, digo, porque para avanzar en una reforma laboral, quitarle derecho a los trabajadores que todavía los tienen, porque hay muchos que ya se los quitaron, están flexibilizados y quieren salir de esa situación, bueno, necesitas una política represiva. No va a ser, digamos, algo que los trabajadores van a aceptar. Claro. Mirá lo que está pasando en Francia con Macron. Ahí está un ejemplo. Claro, donde Macron quiere elevarle, no solo elevar la edad jubilatoria a 64 años, sino además que los años de aporte también van a ser 40, necesitas 43 años de aporte. Por eso hay huelgas tremendas de los petroleros, de los sectores ferroviarios, de los recolectores de residuos, de enormes sectores de trabajadores y los estudiantes que han salido masivamente a la calle a apoyar este movimiento y Macron está contra las cuerdas. Digo. Entonces muchos también, creo que deberían mirar un poco la situación de Francia, creo que muchos lo ven porque aplicar política de estas características trae esa consecuencia, ¿no? Entonces tenemos este desafío de la izquierda, marcar cómo se genera empleo genuino. Venimos insistiendo, reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, obviamente, para repartir las horas entre ocupados y desocupados. Que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Que se dejen de perder. Nosotros también queremos una moneda fuerte, pero ¿cómo haces para que haya una moneda fuerte en Argentina? Primero tenés que evitar que se fuguen los dólares. Si tuviste superávit de 45.000 millones de dólares y no te queda nada, ¿pero cómo haces? Bueno, los bancos lo tienen que controlar los trabajadores, lo tienen que controlar el pueblo trabajador, lo mismo el comercio exterior, porque por los puertos de Rosario, donde hacen sus negocios y sacan la droga, el negocio del narcotráfico, bueno, ahí también las cerealeras que controlan gran parte de esos puertos, bueno, hacen maniobras de todo tipo, ¿no? Entonces las divisas tienen que estar controladas por el Estado, en realidad por los trabajadores, no por el gobierno de turno. Digo, hacer un planteo de fondo implica que vos puedas tener todos esos recursos a disposición de construir viviendas. Hay 4 millones de familias que tienen serio problema habitacional en la Argentina. Entonces, sí, pero si no tenés recursos, bueno, me parece que hay que tomar medidas de fondo en este sentido, ¿no? En este sentido y obviamente la izquierda va a dar pelea y disputa en este año electoral planteando eso, es decir, votar a la izquierda es la única forma de defenderse para los sectores populares y los trabajadores de las fuerzas políticas que con distintos planteos discuten cómo, cuándo, de qué manera, con qué metodología van a llevar adelante el ajuste, porque Massa, convengamos que está haciendo un ajuste enorme, ¿no? Y los otros dicen, nosotros también vamos a ajustar, y los otros dicen, vamos a hacer un recontraajuste. Bueno, todos tienen más o menos una idea de que sean los trabajadores del pueblo los que paguen la crisis. Para enfrentar eso, la mejor manera, la única manera es fortalecer una fuerza propia de los trabajadores que es la izquierda. Nicolás, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires. Pausa y enseguida regresamos. Esto es El Análisis. Ya venimos enseguida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos.
47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes de que aparezca un incendio, el Servicio Nacional, el Ministerio de Ambiente, está presente. De hecho, quizás diríamos que el Ministerio, en cuestión de fuego, la menor representación de acción territorial es trabajando en un incendio, porque hay 24/7 para la generación de alertas e informes que advierten situaciones relativas a los incendios. La ley de pases en realidad lo que está haciendo es generalizar de qué manera nosotros vamos a regular el uso de los envases, y más que el uso, todo su proceso de gestión, desde el momento en que se diseñan los envases hasta el momento que el consumidor deja de utilizarlos. Es una ley muy importante que necesita la Argentina. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos.
un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos pasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, y ya nos vamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputada Marcela Paso, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, balance de esta semana que no es habitual, pero hubo dos sesiones, una sesión especial con temas acordados y también una sesión especial con la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi. La verdad que sí, una semana intensa, interesante, productiva también, toda vez que los temas que se trataron en esa sesión especial pudieron ser abordados y fueron aprobados con distintas mayorías y con distintos niveles de consenso. De alguna manera creo que es una muestra de que podemos funcionar en el Congreso, de que podemos lograr determinados consensos, aún a pesar de determinadas diferencias, y bueno, completándolo con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, ayer Agustín Rossi, que ha dado un informe más que completo, que no es solamente lo que se vio a lo largo de esa gran cantidad de horas que estuvo exponiendo y respondiendo las repreguntas, sino también, como ustedes saben, habiendo respondido casi 4.000 preguntas en su informe, ¿no? Esos acuerdos alcanzados para lo que fue la sesión del día martes, ¿usted ve o cree que se pueden llegar a replicar en las próximas semanas, teniendo en cuenta también que nos vamos metiendo cada vez más en un clima electoral y las elecciones o momentos electorales tienen una repercusión directa con el Congreso? Aspiro a que sí, porque lo que se logró esta semana es producto del enorme esfuerzo que hace la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, para obtener consensos en el abordaje de los temas, también obviamente nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, y más allá de lo que tenga que ver con la intensidad de la campaña electoral, por ahí entiendo que las agendas electorales provinciales por ahí pueden llegar a empezar a complicar, pero estimo que mucho más adelante las posibilidades de lograr más que los consensos, por ahí el quórum y las posibilidades del acercamiento de los legisladores a la capital, ¿no? Pero aspiro a que sí, a que podamos seguir abordando distintos temas que están en agenda o que ya están dictaminados, ¿no? Como manifesté en mi exposición alrededor del Monotech, que considero que es una cuestión fundamental para la Argentina, no solamente en torno a lo que es la posibilidad de lograr divisas con la exportación de talento argentino, sino creo que lo que hay que poner en valor es que ese talento no es producto de la casualidad, es producto de un sistema educativo integral que en la Argentina a lo largo de muchos años se ha ido fortaleciendo y somos muchos los que queremos seguir fortaleciéndolo con la creación de universidades públicas, gratuitas y de calidad. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. En el temario Hola, del día Marcos. martes, que hubo sesión, estaba el proyecto del fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, que claramente era un proyecto que movilizaba a la oposición a sentarse en sus bancas y dar quórum, un quórum que ha sido en los últimos meses el gran problema para realizar una sesión. En esta agenda, ¿ves algún proyecto que pueda tener una característica similar?
y convocar a la parte de la oposición que les hace falta para habilitar una reunión en el recinto? Sí, bueno, lo del refuerzo de la justicia federal en Rosario, además de la importancia, yo creo que lo que venía a revestir es una urgencia en el tratamiento, ¿no? Que es lo que generó esta posibilidad, como bien vos decías, de que la oposición se sienta a debatir. Creo que quedan otros temas en los cuales aspiro y creo que hay muchas posibilidades de que logremos acuerdos con la oposición alrededor del tema de los créditos UBA. Me gustaría mucho que también se lograran acuerdos alrededor del proyecto de fomento a la agroindustria y ojalá recapacite la oposición y nos dé la posibilidad de crear universidades nacionales que también están en un grado de avance más que importante porque ya han sido dictaminados los proyectos, ¿no? ¿Qué tal, diputada Laura Serra? Preguntarle porque, bueno... Hola, Laura. ¿Qué tal? Preguntarle porque, bueno, todos los portales de noticias se están dando cuenta del índice de pobreza y de indigencia que ha revelado hace minutos nomás el INDEC, que habla justamente de un 39,2% de pobres. Se ha incrementado la cantidad de pobres en la Argentina, un 8,1% de indigentes. ¿No le parece que, digamos, cómo interpreta usted estas cifras teniendo en cuenta de que la economía, según los propios datos del INDEC, digamos, ha manifestado un crecimiento el año pasado y también ha bajado el desempleo, ¿no? ¿Por qué ha crecido tanto la pobreza en este último tiempo en la Argentina? Vivimos momentos de una complejidad importante, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Eso no podemos dejar de soslayarlo y de verlo, si no estaríamos viviendo un pedacito de la película o de la foto. Nuestro gobierno reconoce esta realidad y además el gran desafío que tiene la Argentina hacia adelante, aún a pesar del crecimiento, aún a pesar de los datos que van dando cuenta de que se pone en marcha un sistema productivo muy acompañado y sostenido incluso durante la pandemia, tratando de que las empresas no cerraran, pagándoles los sueldos, cuidando la vida de la gente con el tema de la pandemia. También es cierto que lo que nos está faltando es equiparar el valor del salario a lo que es el costo de vida. Claramente ese es el gran desafío hacia el futuro, que nos pone en un lugar de responsabilidad enorme. Y aún a pesar de las complejidades por las cuales le tocó asumir este gobierno y las cuestiones que ocurrieron también después, no nos olvidemos el punto de partida, ¿no? 45 millones de dólares que habían sido obtenidos en préstamo y que ya no estaban en la Argentina y había que hacerse cargo de la deuda y de ese dinero que ya no estaba. Bueno, después lamentablemente la pandemia, la guerra, ahora la sequía. Digo, son complejidades de las cuales el gobierno se hace cargo y va con mucha responsabilidad tratando de encontrar el camino de ir mejorando la situación. Claramente gran parte de ese esfuerzo viene teniendo sus resultados en estos datos que dan cuenta de que la industria va teniendo mayor capacidad instalada en funcionamiento, el tema del empleo, pero claramente nos ocurre que el salario no alcanza, que la inflación es un problema que va a durar mucho tiempo y que hay que ir tratando de controlarla a través de distintos mecanismos, no solamente macroeconómicos. Yo quiero también apelar a lo que tiene que ver con la conciencia de todos aquellos y aquellas que forman parte del mercado, muchos de los cuales también especulan en estas situaciones, y te puedo dar fe de que el esfuerzo es enorme y que el camino es seguir apostando a esa Argentina productiva de la mano del trabajo, pero no por eso dejar de reconocer que el momento es complejo y que esta realidad es parte de la realidad que nos toca vivir como argentinos y argentinas, si es así. Marcela, hoy parte también de esto lo hablábamos con la diputada Caparrós respecto a la necesidad de encontrar un mecanismo de acuerdos políticos entre oficialistas y opositores debido a la complejidad que hoy tiene la República Argentina desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. En este momento también de campaña política, ¿es difícil poder entablar un mínimo diálogo pensando en... Tenemos un problema en el horizonte que es la inflación, más que en el horizonte, en el momento que estamos viviendo.
y esto perjudica al oficialismo y a la oposición. No es un tema que salva a la oposición y perjudica solo al oficialismo. Lo aclaró el jefe de gabinete Rossi en el día de ayer, ¿no? Toda vez que recibía determinadas críticas, él manifestaba, digo, es importante recibir propuestas también, ¿no? Porque si nos vamos a parar en un lugar de crítica o en una cuestión meramente electoralista, tratando incluso muchas veces de complejizar las cuestiones, ¿no? Esto que salió también respecto de los manejos alrededor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una decisión que tomó nuestro gobierno para tratar de poner orden a más de 100 organismos que todos los días estaban operando con títulos, con valores, vendiendo y comprando. Lo que hizo fue tratar de ordenar y centralizar las decisiones para tratar de estar al máximo cuidado de cada uno de los recursos de los argentinos y las argentinas. Y ayer el ministro les decía, este no es un problema de ahora y que el 10 de diciembre se va a terminar, es un problema para el próximo gobierno también. Nosotros aspiramos a seguir siendo gobierno y a tratar de cuidar todo lo que logramos alrededor de este tiempo y a mejorar claramente los indicadores. ¿Qué dificultades veo respecto de la posibilidad de acuerdos con la oposición? La misma dificultad que tiene hoy nuestra presidenta de la Cámara. Hay una oposición que no tiene una sola conducción homogénea, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo con un montón de personas. Y la otra complejidad que le encuentro y que veo que sí, la cercanía del panorama electoral a ellos los está poniendo en un lugar cada vez más complejo, tiene que ver con la intención. A mí me gustaría escuchar propuestas y no solamente quejas de aquellos que la verdad dejaron el país en una situación bastante difícil y hace poquito tiempo. Parece que algunos se olvidaran o como si hubieran aparecido de la nada a querer criticar la situación actual, que también es producto de una situación que heredamos a partir de diciembre del 2019. Diputada, con esto que mencionaba usted, el tema del canje de la deuda, la oposición está pidiendo o pide que se constituyan las comisiones bicamerales, en este caso trámite legislativo, para tratar los decretos del Gobierno Nacional sobre esos temas. Se está hablando en el oficialismo. ¿Qué va a pasar con ese pedido de la oposición? Mira, no te puedo adelantar porque no he formado parte de ninguna conversación que esté alrededor de este tema, pero entiendo que de la misma manera que tanto el ministro Massa ha hecho una solicitud de un análisis técnico de esta decisión para mostrar la transparencia, que en definitiva es lo que se está buscando también, el orden y la transparencia que se está buscando con esta administración de los fondos que crecieron en su evaluación a lo largo de nuestro gobierno, que decrecieron durante el transcurso del gobierno de Mauricio Macri y que fueron constituidos a raíz del recupero de los fondos de las AFJP, bastante mal administradas, por cierto. Y hoy estamos recibiendo críticas de parte de algunos que claramente tienen la voluntad y la intención y les encantaría poder privatizar los fondos de las jubilaciones en Argentina. Laura. No, preguntarle, diputada, si efectivamente ustedes van a dar el debate sobre esta cuestión de las jubilaciones, ¿no? Porque en definitiva lo que ha pasado con este canje de bonos forzoso que se ha instrumentado por decreto de necesidad de urgencia dejó picando un poco la pelota en la sesión del martes pasado. El oficialismo rechazó, tratar esta cuestión, pero indudablemente la oposición va a insistir debatir este tema en las comisiones. ¿No cree que el oficialismo debiera, dar curso al debate para que las posiciones sean finalmente escuchadas de ambas partes, sobre todo la del oficialismo, ¿no? Porque si bien es cierto que el ministro Sergio Massa ha dado sus explicaciones en los medios y demás, pero no vino al Congreso a dar su opinión, ¿no cree que debería venir el ministro para dar las explicaciones que corresponden? El ministro está dando las explicaciones todos los días, en todos los ámbitos, y dando cuenta, yo creo que eso es algo que la política y la sociedad lo percibe, y es parte de lo que advierto que a la oposición
le molesta y le hace un poquito de cosquillas. La sociedad está percibiendo que hay un funcionario que con altísima responsabilidad y elevadísima capacidad técnica se está poniendo sobre el hombro la responsabilidad de conducir un proceso económico muy difícil que nos tenía al borde del abismo por un montón de situaciones y que ha podido sostener la estabilidad a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que el nerviosismo que genera esa tranquilidad que de alguna manera Sergio Massa transmite no solamente a la política, sino a la gente, es lo que termina poniendo nerviosa a la oposición y tratando de tergiversar muchas veces, y es cierto que se aprovechan de lo que la gente común por ahí no termina de comprender y te generan cucos alrededor de la posibilidad de que se les reduzcan las jubilaciones, de parte de los mismos que le recortaron un 13% de jubilación a la gente. Entonces, la verdad es que sí, coincido en que cualquier situación que pueda abonar la clarificación de cara a la sociedad de que estamos haciendo las cosas bien y que esto está buscando generar una situación de orden y transparencia, puede llegar a ser positivo. Marcela, ¿usted ve posible que en las próximas semanas se acelere el tratamiento de proyectos como, por ejemplo, la ley de agroindustria? Veo posible que muchas comisiones puedan tener funcionamiento en las próximas semanas y que eso derive en alguna sesión en la cual podamos abordar temas muy importantes y trascendentes para la Argentina y para su futuro, y también otros, vamos a decir la verdad, que muchos legisladores y legisladoras tenemos gatera, por decirlo de alguna manera. En mi caso me quedó desde el año pasado un proyecto para poder reconocer y homenajear a los 44 héroes y heroínas del ARA San Juan. Se dictaminó, llegamos a un amplísimo consenso y la verdad que es una lástima que transcurra el año parlamentario y no podamos brindar ese homenaje y declarar el 15 de noviembre como el Día de los Héroes. Me parece que esos reconocimientos también son importantes y hacen a la patria que necesitamos, al nacionalismo que necesitamos, frente también a muchos que vienen con un discurso, ustedes también lo habrán percibido, chicos, un discurso negacionista, un poco de querer de alguna manera justificar la dictadura y reconocerla como si fuera un gobierno más y no un gobierno que generó, una dictadura que generó muchísimo daño en la sociedad argentina y muchas heridas. Ustedes lo saben que yo soy de General Lavalle, fui intendenta, estoy en este momento en mi pueblo. Acá tenemos un cementerio, que es el lugar en donde se depositaban en el 76, 77, 78 los cuerpos que eran lanzados por los aviones y que el mar los dejaba sobre la costa atlántica. Ese lugar está declarado de interés por ordenanza en nuestro distrito y también tengo un proyecto para que sea declarado Monumento Histórico Nacional. No podemos olvidar, no podemos permitir que esos discursos facilistas y con una clara intencionalidad horrible para la Argentina vengan a borrarnos la historia y borrar las heridas que nuestro pueblo todavía tiene. Y diputada, otro de los proyectos, le iba a preguntar por un proyecto, pero sacó este tema y me interesa, después le pregunto por el proyecto. ¿Vio durante la reunión con el ministro, también en la sesión del martes, se volvió a tensar mucho esta cuestión de la dictadura entre los bloques? ¿Hubo posiciones enfrentadas como quizás en otros momentos no veíamos en la Cámara de Diputados? Con respecto a la situación de la dictadura y a las posiciones más extremas. Claro, y es la clara manifestación de que hay una fuerza de ultraderecha que está queriendo venir por nuestros derechos y que en honor a esa supuesta libertad la cual proclaman, en verdad lo que están haciendo es defender determinados intereses que van muy en contra de los derechos de los argentinos y las argentinas y sobre todo de los derechos humanos, que sabemos que también es un orgullo nacional el tener una política de derechos humanos reconocida internacionalmente en el mundo. Sí que vi esa situación y sí que me preocupa muchísimo, sobre todo que sean expresiones que sean vertidas por legisladores democráticamente electos y que lo hagan en el Congreso, que es el lugar que se cerró en el momento en que ocurrían estas atrocidades en la Argentina.
Y ahora sí le pregunto por el proyecto de ley en base a las cuestiones que señaló que le quedan pendientes de otros años parlamentarios. En su momento siempre leí o declaraciones suyas o que impulsaba proyectos de ley de talles. Este año, ¿cómo está ese proyecto? ¿Tiene estado parlamentario? ¿Lo tiene que representar? ¿Lo va a volver a impulsar? ¿Qué me puede contar de ese proyecto de ley de talles? Son dos cosas. Tenemos una ley que logramos sancionar junto con Cecilia Moró, porque fuimos autoras las dos, entre otros legisladores y legisladoras, en el 2019, que es la primera ley nacional de talles de la Argentina, que lo que hace es crear la tabla de talles nacional. Porque el primer problema que advertimos con organizaciones, con incluso la Cámara de la Industria Textil, con ENIVAD y demás, con las asociaciones de defensa del consumidor, es que los argentinos y argentinas no sabemos qué talle tenemos de la ropa, porque nos tenemos que acotar a lo que cada una de las marcas se le antoje definir. Esa ley está vigente, esa ley derivó en un estudio antropométrico que realizó el INTI, que terminó hacia principios del año pasado, un estudio muy interesante, y que el próximo paso es la conformación del Consejo Consultivo, del cual forman parte distintos organismos y que ya tenemos articulado con la Secretaría de Comercio, con Matías Tombolini, con el Director Nacional de Defensa del Consumidor, que en el pronto tiempo, en lo inmediato, se conforme para dar lugar a esa tabla de talles nacional. ¿Qué proyecto tengo presentado en este momento, que en realidad lo volví a presentar porque lo tenía también de antes? Es el paso que le sigue, que es el de generar los incentivos necesarios para que los comercios tengan toda la gama de talles, porque estamos con la contradicción de que hay un comercio que, como está también colonizado, como una gran parte de la sociedad por estas ideas de cuerpos y estas ideas de belleza que tenemos por la colonización y los estereotipos de cuerpos que no se condicen con la realidad, bueno, estamos frente a un comercio que también hasta se pierde de vender. Yo muchas veces lo planteaba en la comisión, digo, se están perdiendo de vender a un sector que no podemos acceder a la ropa. Salga lo que salga, ya ni siquiera estamos hablando ni de costos, estamos hablando de posibilidades, con toda la situación de discriminación que ellos generan. Entonces, mi proyecto lo que hace es no obligar, porque yo soy de la idea más de los incentivos que de las obligaciones, creo que es más efectivo incentivar a que los comercios tengan toda la gama de talles una vez que esté la tabla de talles nacional, a través de beneficios fiscales, a través de determinadas publicidades que se le pueden hacer a los comercios, que por hoy los hay de ropa inclusiva y los hay muchos, pero bueno, le falta todavía poder vender sus productos y generar una situación de marketing superior, porque claramente este es un cambio cultural que tenemos que transitar en la Argentina. Diputada, siempre tuve esa incógnita, esa pregunta. Ahora aprovecho a partir de la pregunta de Marcos para formulársela. ¿Por qué los distintos negocios de ropa tienen talles distintos para las personas? Digo, ¿por qué una marca tiene un talle? ¿Por qué yo soy 38 en una marca y 42 en otra, 40 en otro negocio, en otro comercio? ¿Por qué no se hace como en Estados Unidos? Digo, por nombrar un país donde los talles son más uniformados, ¿por qué no se aplica eso en la Argentina? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué argumentan, ¿qué argumentan los comercios o las marcas de indumentaria para resistir una uniformidad de los talles? La respuesta es, o era, porque no teníamos una ley de talles nacional. No todos los países del mundo tienen una ley de talles. Entonces, eso provoca que cada una de las marcas te elija una tabla de talles, ¿no? La ley que sancionamos en el 2019 hizo que se realice este estudio antropométrico, que lo que tiene de interesante es que no es que solamente vos vas a tener una tabla de talles amplia, sino que va a ser una tabla de talles que va a reflejar la corporalidad de los argentinos y las argentinas. Claro. Y dentro de esa gama, una amplitud que no se incluya a todos y a todas. Y el comercio, la industria, estuvo de acuerdo con esta norma porque también te favorece. Porque si vos producís ropa y sos exportador,
Claro. También el tener una tabla nacional te para frente al mundo desde un lugar más homogéneo. Si no, es una locura, es una cosa muy compleja para venderle al mundo. ¿Que lleva tiempo? Lleva tiempo. ¿Que la pandemia complejizó la posibilidad de realizar el estudio? Y sí, porque el estudio antropométrico es un escáner tridimensional que te toma yo me lo hice, más de 400 medidas corporales y bueno, había que hacerlo frente a la presencialidad. No obstante, el INTI hizo un enorme esfuerzo y tomó una gran cantidad, creo que alrededor de 20.000 casos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, con una diversidad corporal muy importante y después, bueno, con las proyecciones se va a ir dando el tema de la tabla, que como les contaba recién, es el próximo paso que va a llevarse adelante con un consejo consultivo donde va a estar Ministerio de Salud, el INADI, las universidades, las organizaciones de defensa del consumidor, las organizaciones de lucha y de militancia por los derechos y las diversidades corporales. Es un primer paso muy importante y que va a venir a abonar ese cambio cultural, que yo siempre digo, está de los dos lados del mostrador, ¿eh? No es solamente el comercio. Los consumidores y consumidoras somos muy mansos frente a esta situación. ¿A cuántos nos ha pasado que pasamos por adelante de un comercio y dijimos, no, dejá, acá no entro ni a mirar porque esa ropa a mí no me entra? También es muy necesario el hecho de generar conciencia y educación en los derechos del consumidor y la consumidora, sobre todo en las mujeres, sobre todo en los niños, que son los que están manifestando los porcentajes más altos de falta de accesibilidad a la indumentaria. 7 de cada 10 personas en Argentina no acceden fácilmente a su talla. Y la gran mayoría de ellos somos mujeres y son niños, con toda la complejidad que genera en los trastornos alimentarios, porque son mayoritariamente adolescentes también quienes tienen este problema, en la construcción de su autoestima y todos los problemas que eso puede derivar. Lo tenemos naturalizado. Entonces lo que hay que hacer es dejar de naturalizarlo, ponerlo en evidencia, como consumidores y consumidoras, exigir por nuestros derechos que no sean vulnerados y que el comercio se dé cuenta de una vez por todas, salga de esa moda que vino europeizada en algún momento, con cuerpos que son de otro lugar y de otra realidad que no existe en la Argentina, y se den cuenta que tenemos que cambiar esto, incluso hasta para que les vaya mejor cuando venden sus prendas. Ahora, Marcela, estos proyectos o esta iniciativa que usted tiene y que está impulsando, ¿tendrá el apoyo mayoritario en el Congreso Nacional? ¿Usted ve que hay el mismo interés, el mismo énfasis que usted pone, están poniendo otros bloques políticos? Bueno, yo a lo que aspiro, por esto es que estoy trabajando en ambos esquemas. También es cierto que las asociaciones de consumidores, que las organizaciones como el IBADI, por ejemplo, estamos más concentrados en asegurarnos de tener la tabla de talles nacional, que es el primer paso, para después ir por este segundo paso que tiene que ver con los incentivos. Y ustedes saben que esas presiones, cuando la sociedad las empieza a manifestar, atraviesan a todos los sectores políticos y empezamos a generar conciencia y entrar a las comisiones como corresponde, a la de defensa del consumidor, a la de comercio, bueno, a la de presupuesto y hacienda en el caso de que tengan giros los proyectos a esas comisiones. Y bueno, se va generando toda una masa crítica en donde hay una manifestación social que empieza a demandarnos a los representantes del pueblo que cumplamos con lo que ellos necesitan. Aspiro a que sí, a que ello va a ocurrir. Ya te digo, estamos más concentrados hoy en tener una tabla nacional, porque también va a ser un esfuerzo grande de darle conocimiento. Los comercios van a tener la obligación, por un lado, de tenerlo pegado en su vidriera en un lugar accesible para que todos podamos ir, mirar y saber qué talle somos, y por el otro lado, adaptar todas las prendas que tienen a esa nueva tabla de talles. No hay ni más ni menos que volver a etiquetar, incluso los que importan. De acuerdo a las medidas que se corresponden con esa tabla de talles, tendrán que etiquetar. Y de esa manera volver también a reeducarnos como consumidores respecto de los números, que supongo que irán a ser números, que definan cuáles van a ser nuestros talles de prenda. Marcela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
No, gracias a ustedes, un placer como siempre y bueno, a disposición. Gracias. La diputada Marcela Paso, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, debates hay, lo está planteando la diputada. Hay temas más allá de lo que estamos viendo cuando vemos el juicio político en la Corte, cuando vemos una reforma judicial o como hablábamos con Nicolás del Caño, que hay sectores que plantean las grandes reformas como puede ser una reforma laboral. Hay otros proyectos que son de buscar mayores consensos entre todas las fuerzas políticas y que tienen un impacto para toda la sociedad, no solo para un sector de la sociedad, sino para un impacto para toda la sociedad, como es este caso del proyecto de ley de talles. A ver, vamos a hablar, Marcos, un poco de lo que fue dejando también, ¿no? Las sesiones, porque hablamos de la reunión del jefe de gabinete con muchas preguntas, con muchas respuestas, pero también hubo una sesión especial. Estuvo el tema de la justicia en Santa Fe, ¿no? Vamos a ver ahora el momento de la votación, después de todo el consenso y que se había logrado en las comisiones, primero 2 comisiones, luego pasar una semana y se logró consenso con la Comisión de Presupuesto, el debate de agilizar lo que es la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe, la discusión y el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, y el momento de votar fue este. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 22.990 de sangre humana. Orden del día número 471, tiempo. Se cierra. Por Secretaría se da la lectura del resultado de la votación. 194 afirmativos, 0 negativos, 0 son las abstenciones. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, ahí lo decía la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, el debate que se dio en la Cámara de Diputados. Señalábamos la votación con el proyecto de ley referido a la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe, y otro debate que se dio es el que estábamos viendo recién, el momento de votar el proyecto de ley de sangre humana. A ver, Marcos, ¿qué podemos hablar de ese proyecto o qué podemos hablar en definitiva de esa sesión? Exactamente. El proyecto de ley de sangre humana, que ahí veíamos una votación por unanimidad, algo que no suele darse con tanta facilidad en la Cámara de Diputados por las diferencias que hay y los distintos bloques que cubren hoy el amplio espectro político, de la izquierda, como compartíamos recién con Nicolás del Caño, hasta la derecha más extrema con los bloques libertarios. Todos han acompañado esta modificación de la ley actual de sangre, que es la ley 25.392, lo que hace brevemente, es una modificación muy pequeña, pero que tiene una cuestión técnica o particular de la medicina que hoy estuve consultando para poder entender, porque no hubo debate en sí al momento de la sesión, se pasó a votar, sí tomaron la palabra 2 diputados, uno de ellos, Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, que reclamó, pidió o se quejó de que él podría haber tenido en comisión modificaciones del proyecto, viene con media sesión del Senado y por eso se prefirió, el consenso mayoritario prefirió avanzar como venía en el Senado para que sea ley. Es una reforma que lo que hace es que a la hora de donar sangre te adviertan que la existencia del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras hematopoyéticas, una palabra difícil. ¿Qué es esto? A ver. El donante de médula ósea. Que cuando vos vas a donar sangre, te informen de la existencia de este registro de donantes de células progenitoras, que son médula ósea, que tiene una particularidad que requiere un examen muy específico, genético, por la compatibilidad que se necesita a la hora de las donaciones. Cuando un paciente que necesita una donación de médula ósea se necesita tener muy
acertada la compatibilidad de lo que va a recibir. Y esta modificación va a permitir eso, tener una base y un banco de datos, en definitiva. Exactamente, se va a crear este registro. Vamos a la siguiente placa. Sí. Se modifica un artículo que obliga a los bancos de sangre a informar sobre la posibilidad de estar inscriptos en los datos de donantes de células progenitoras. Es decir, cuando vos vas a donar sangre particularmente y llenás el formulario, ahí te van a asistir y te van a informar de la existencia de también poder ser donante de estas células. Claro. Se agrega la información necesaria en el interrogatorio para promover este tipo de donaciones que lo que requieren, vamos al siguiente, la siguiente placa, es un análisis extra más específico de lo que se dona. Por eso te informan. El registro incluye el interrogatorio con denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente, la que tendrá carácter de declaración jurada. Es decir, cuando vos te ofreces como donante de registro vas a tener que brindar esta información de que no tenés ninguna enfermedad preexistente bajo declaración jurada. Se necesita establecer información más compleja por la compatibilidad que se requiere para la donación de estas células progenitoras. Y en la última placa vamos a ver lo último: se hará una verificación del estado de salud mediante un examen clínico biológico que permita descartar la existencia de alguna patología. Y el último punto también importante, que los donantes deberán incorporarse mediante su voluntad al registro. Exactamente. Es una breve, no tuvo debate en el recinto, una breve modificación a la ley de sangre ya vigente para fomentar la donación de médula ósea, algo muy específico y que requiere gran volumen de donantes para tener gran variedad de compatibilidad para aquellos que lo van a requerir. Por eso la idea es que se haga de manera amplia y exhaustiva en las donaciones de sangre, brindar la información a todos los que concurren a donar sangre, que también puedan participar de este registro especial que se crea por esta ley, que como dijimos ya tiene aprobación de ambas cámaras del Congreso y que ahora depende únicamente de la promulgación del Poder Ejecutivo. Claro. Una de las leyes que salieron el día martes de la sesión en la Cámara de Diputados, con amplio consenso, votación unánime, y una nueva ley que sale de la Comisión de Acción Social y Salud, que tuvo mucha actividad el año pasado y comienza este año parlamentario también con mucha actividad. Bueno, gracias Marcos. Importante esta aclaración. ¿Por qué? Porque en definitiva también cuando vemos a veces el título, se trató la ley de sangre humana. Nos queda el título, pero no sabemos específicamente qué es lo que estuvieron analizando los legisladores nacionales, y vale la pena esta aclaración. Fue una modificación muy pequeña, pero muy importante para aquellos principalmente que necesitan recibir esa donación de médula ósea. Que son donaciones en situaciones de vida o muerte, digamos. Exactamente. Donaciones en situaciones médicas muy complejas. Por eso se requiere esta amplia variada oferta de cada vez que vas a donar sangre te informen de la posibilidad de también participar de donación de médula ósea. Bueno, parte de los debates que se dieron en la Cámara de Diputados a lo largo de estos días, estas últimas 48 horas, con una sesión especial que, repetimos, tuvo como eje central la situación de la justicia en la provincia de Santa Fe, y ayer la sesión especial con la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi. Nos vamos a ir a nuestro móvil para un evento que se está realizando aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí está Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Hola Fer, bueno, saludar a los compañeros allí en el piso y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón Blanco del Honorable Congreso de la Nación, donde por supuesto se va a disponer una actividad muy importante que es impulsada y organizada por la diputada Margarita Stolbizer, que en este caso viene a presentar un evento del Día de la Mujer, porque ya está finalizando el mes de la mujer, el mes de marzo, donde bueno, van a ser homenajeadas, escuchadas también, donde van a contar sus diferentes anécdotas, mujeres emprendedoras, empresarias, que precisamente
precisamente han transcurrido un camino, han vivido una vida por ahí no muy fácil y que gracias a todos esos obstáculos hoy pueden estar donde están, llevar emprendimientos adelante y cumplir con un montón de metas que de alguna manera también se pusieron al principio de su vida. Es por eso que, bueno, vamos a estar en minutos nada más hablando con ella. Esta actividad va a comenzar en un ratito y viviendo también y conociendo algunas caras importantes dentro de este salón. Y ahí, Lourdes, seguramente empresarias, emprendedoras de diferentes áreas, ¿no? En definitiva, claro que no un área o un segmento específico. Artesanas, artistas, músicas, hay realmente de todo tipo, así que vamos a esperar, por supuesto, la palabra de la diputada para que nos dé algún que otro detalle y a ir preguntando historias de vida, ¿no? Porque detrás de cada emprendimiento, de cada persona y, por supuesto, el trabajo de cada una de ellas, hay toda una historia que es importante conocer. Lourdes, gracias. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Lourdes López con nuestro móvil en lo que sería el Palacio, ¿no?, de la Cámara de Diputados, el Salón Blanco, que está en la planta baja. Sí, uno de los nuevos salones últimos que se hicieron en las últimas reformas del Palacio. Y que se está utilizando mucho para conferencias, en conferencias, en reuniones más protocolares, más que tienen que ver con la agenda diplomática que tiene el Congreso de la Nación, que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, y seguramente muchas veces sucede que a partir de estas presentaciones y las experiencias que van relatando, en este caso empresarias, emprendedoras, más allá de que sea el marco del mes de la mujer, como es el mes de marzo, después se transforman en proyectos de ley. O en algunos casos ya son proyectos y terminan reimpulsándose algunos temas específicos o particulares. Sí. Lamentablemente pocos llegan al recinto. No por, digamos, no sé si es por una cuestión de género que no llegan al recinto. Yo creo que porque tampoco las mujeres aquí en la Cámara de Diputados le ponen el empeño que quizás deba tener. Digo, el tema de las licencias parentales, una serie de iniciativas que están congeladas hace mucho tiempo, las comisiones que incluso presiden mujeres y que están dominadas por mujeres y que ni siquiera se ponen en agenda, ¿no? Y yo creo que si a muchas de esas emprendedoras o empresarias se les pregunta cuál es el mayor aporte que les podría dar el Congreso en ese sentido, es justamente leyes que les permitan no solamente funcionar, digamos, como empresarias y como emprendedoras, o sea, todo lo que tiene que ver con facilitar su tarea laboral, digamos, ¿no? Sino también aquellas leyes más bien sociales que les permitirían contar con no solamente el tiempo, sino también con todas las facilidades que hoy tiene quizás el género masculino para desempeñarse en el campo laboral, ¿no? Claro. Muchas mujeres hoy por hoy no les cuesta mucho llegar a lugares de máxima jerarquía en empresas, justamente, y no lo generalizo ni mucho menos, pero muchas veces porque postergan sus carreras para dedicarse a la familia, lo cual está perfecto. Yo de hecho soy una de ellas, pero faltan como iniciativas que permitan compensar y equiparar, digamos, al hombre con las mujeres en estas tareas de cuidado que hoy están absolutamente desequilibradas y que todavía recaen sobre las mujeres, ¿no? También, obviamente, la brecha salarial es otro de los temas. Sí, son dos temas que aparecen cada año de parlamentario y naufragan después en... Que no se da únicamente, esta discusión no es en el ámbito del Congreso, excede el ámbito del Parlamento, sí. Sí, están presentes constantemente, pero como decía Laura, ni siquiera les vemos un recorrido en las comisiones. No hay nada, y eso es lo que da más pena. Es como que da la impresión, ¿no? Se focaliza, a mi juicio, demasiado la atención y los esfuerzos parlamentarios en trabajar en iniciativas sobre violencia de género, lo cual no me parece mal, pero me parece que falta un costado que a muchas mujeres sí nos interesaría que
que se trabaje con mayor ahínco, que es ¿no? El tema de las cuestiones laborales que afectan a las mujeres. Bueno, y ahí está esta reunión que también nos decía Lourdes y que seguramente va a ir ampliando con el correr de los minutos, conversando con la diputada Stolbizer, que es quien tiene esta iniciativa de nuclear esta reunión de empresarias y mujeres aquí en el Congreso de la Nación y que forma parte de la agenda de la actividad que tiene el Parlamento Nacional. Laura, gracias. A vos. Marcos, gracias. Un gusto. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. En este inicio de clases, también